Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Nadia Catán. Me encuentro con el rabino Moisés Chicurel. Rabino, me da gusto saludarlo. Igualmente, con mucho gusto, como siempre. Pues gracias, rabino, y hoy vamos a platicar sobre cómo se ven los judíos ortodoxos y sobre todo por qué se ven así. Estas son las preguntas incómodas al rabino y entonces iniciamos. Pues bueno, rabino, en muchas ocasiones llega a nuestro canal la pregunta ¿por qué los judíos ortodoxos usan caireles? Y es que sin duda estos elementos al lado de las orejas llaman un poquito la atención. ¿Es común que todos los judíos ortodoxos usen caireles? ¿Cómo funciona esto? Ok, excelente pregunta. La verdad es que no todos los judíos ortodoxos usan caireles. Yo soy ortodoxo y no tengo peot. Estos caireles, como se les dice en español, son las peot que se dejan crecer. Pea significa esquina. De tal modo que la Torá nos da una de las 613 mitzvot, preceptos, es Lo takifu peat roshechem. No pueden rasurar las esquinas del cabello que hay en su cabeza. Entonces, la prohibición bíblica es que el cabello que nos crece en las esquinas, ¿por qué esquinas también? Porque si nos llegáramos a rasurar al ras toda esta parte de la cabeza, quedaría una conexión circular entre nuestras sienes. Por eso la palabra leakif, que es circular. No podemos rasurar al ras las esquinas de la cabeza de tal manera que no quede redondo el pelo, sino que se vea como sale una esquina de nuestra cabeza. Esto es, de acuerdo a lo que dice Maimónides, lo que dice el Rambam, una de muchas de las mitzvot, muchos de los preceptos que están estructurados para diferenciarnos de las costumbres paganas de los idólatras de la antigüedad. Entonces, una de esas costumbres era justamente rasurarse al ras el cabello, y todavía existen religiones, existen tradiciones que de hecho los líderes espirituales o los monjes se rasuran ciertas partes del pelo. Entonces, la Torá siempre ha sido muy enfática en marcar esa diferencia. Y tal cual, en este caso, de acuerdo a lo que explica Maimónides, se trata de lo mismo. Ahora bien, ¿por qué dejarlas crecer? Ahí es donde viene ya la segunda parte, que es el orgullo de cumplir una mitzvah. Es decir, hay muchas mitzvot que están en la Torah que uno puede cumplirlas y no son notorias, o tú puedes cumplir esa mitzvah manifestándola públicamente y de cierta forma embelleciéndote a ti mismo o a ti misma con esa mitzvah. Entonces existen varias corrientes de tradiciones diversas en el judaísmo que han dejado crecer sus patillas, sus peot, de una forma que sea evidente. No todos con caireles. Hay veces que solamente lo dejan crecer al lado de la barba. Por ejemplo, podemos ver las fotos del siglo XIX de Rabbi Yosef Haim de Bagdad, que es popularmente conocido por su nombre, que es el Ben Ish Hai, que se dejaba las patillas largas, pero no las hacía un cairel, la dejaba junto a su barba. O también hay gente que las deja crecer y luego las pone detrás de sus orejas. O hay personas que las dejan crecer y las ponen bajo su kipá. Hay muchas fórmulas. Más bien son, yo diría, dos corrientes dentro del judaísmo que las hacen tal cual como un cairel, las peot, que son varios de los hasidim, de los judíos hasídicos de Europa, que es de donde sale la imagen estereotipada del judío ortodoxo, que va a ser el judío que viste de negro, de bata larga, con un sombrero chato, barba casi siempre intocada, desarreglada, y las peot, los caireles. Esta es la típica imagen estereotipada del judío. Entonces, ¿de dónde surge? Del orgullo de tener peot. Pero también, por ejemplo, los judíos yemenitas, también ellos
cuando son más tradicionalistas, dejan crecer el pelo de las esquinas de las patillas y los hacen caireles. Pero la gente que es completamente ortodoxa y que cumple esta mitzvah, por ejemplo nosotros los sefaradim, la mayoría de los judíos que provenimos originarios de España y que pasamos por los países del Imperio Otomano, no tenemos esta tradición. Dejamos crecer la patilla de tal manera que no la rasuramos nunca, pero tampoco lo dejamos crecer de manera tan obvia o evidente. Qué bueno que lo aclaramos. Entonces, un judío ortodoxo que no tiene caireles no está transgrediendo la ley judía. Para nada. Pero hablemos entonces ahora de la barba, que es independiente a los caireles. Siempre, eso sí, parece que vamos a ver barba. ¿Es cierto o también estamos en un error? Mira, por ejemplo, yo te respondo por qué yo me empecé a poner o a dejar mi barba. De nuevo, tenemos estas mitzvot, que son las peot y la barba. En la Torá son preceptos que están relacionados. No voy a repetir lo que acabo de decir de Maimónides, pero tampoco podemos rasurar nuestra barba con un cuchillo o con un filo, con una navaja. Sí podemos rasurar la barba con tijeras o con cualquier otro medio, por ejemplo, algún tipo de pasta corrosiva que se usan, muchas veces se usa para depilar. Se puede depilar la barba con este tipo de pastas o de aceites que eran también muy comunes en la antigüedad. Lo que está prohibido es rasurar. Entonces yo durante muchos años, no me dejaba la barba, me rasuraba y teníamos que revisar las máquinas con las que te rasuras. Porque obviamente con una navaja está prohibido bíblicamente y cada uno de los cabellos que te rasuras es una transgresión bíblica. Multiplícalas. Entonces es algo muy grave y muy severo. Entonces teníamos que revisar las máquinas, que se puede, de tal manera que sepamos que no te está cortando absolutamente al ras, sino que deja, aunque sea la pequeña raíz del cabello. Y en su momento llegó un punto donde entre que sí estaba yo seguro de que la máquina estaba bien modificada, porque se tenían que modificar en esa época. Hoy en día todavía es más complejo, más complicado. Hay unas que les llaman trimmers, que está perfecto, pero hay unos que está súper prohibido. Y en mi caso, aquí me voy a balconear, pero llegó un momento donde mi esposo me dijo que me veía yo muy, muy chiquito. Entonces me dejé la barba y ya, no tiene ninguna obligación tampoco un judío ortodoxo de dejarse la barba. Ahora, esto es alajá. Desde el punto de vista cabalístico, aquí vamos a también entender un poco el tema de los hasidim. Hay una parte del Zohar que menciona la representación de la barba relacionada con la sabiduría, relacionada con el entendimiento y también con que cada uno de los cabellos de la barba tiene una importancia especial. Entonces, para quienes son más apegados a las ideas cabalísticas, las instrucciones de la Kabbalah, entonces hay gente que ni siquiera se toca la barba, para que no se vayan a cortar o tirar un cabello al tocársela. Entonces también esto contribuye a la idea o a la imagen estereotipada del judío hasídico europeo que tenía barba larga y desarreglada. No porque no fueran limpios, no porque no que tuvieran una higiene personal o una autoestima, sino porque de esta idea cabalística había gente que no se tocaba la barba. Y aquí sí hay sefaradim, sí hay judíos tanto de España, de origen de España, como orientales, que han seguido las enseñanzas cabalísticas de manera mucho más apegada. Entonces ahí vamos a encontrar a muchas personas que se dejan la barba crecer sin tocar, cosa que no es mi caso, por ejemplo, y por eso los vamos a ver con estas barbas tan largas y desarregladas. Pero esto es un asunto cabalístico, que tampoco es obligatorio.
La Cábala tiene, como hemos dicho muchas veces, una parte filosófica, una parte meditativa y una parte práctica. Y la Cábala práctica no es para todos, no es algo que sea obligatorio ni que lo tenga que hacer nadie. Y de nuevo, no deja de ser ortodoxo, que se puede definir claramente judío ortodoxo como aquella persona que sigue las leyes de la Torá, de acuerdo como están en la propia Torá, en el Talmud y el Shulchan Aruch, para resumir. Entonces no estamos transgrediendo ninguna de estas prohibiciones al arreglar, cortar o incluso rasurar la barba. Y termino nada más mencionando que en muchas ocasiones encontramos grandes sabios, rabinos importantes, líderes, que no usaban barba. Por ejemplo, en la comunidad de Alepo, los judíos alepinos, hubo grandes jajamim, grandes sabios que no eran cabalistas y por diversas razones, algunas de ellas históricas que son medio debatibles, se rasuraban. Entonces, hasta hoy en día vamos a encontrar a rabinos y gente que son muy conocedores y por supuesto ortodoxos que no usan barba. Y entonces, rabino, hagamos la pregunta básica. ¿Por qué está prohibido en la ley judía pasar una navaja sobre esta parte inferior de la cara de un varón? Es decir, estas prohibiciones, todas ellas, están relacionadas con las fórmulas de la idolatría antigua. Entonces, lo que iba a resultar en la práctica es que la gran mayoría de la gente no se iba a cortar la barba o no iba a dejar completamente al ras su barba. Entonces, no es de que estas pastas o estos aceites corrosivos fueran tan conocidos o de tan ampliamente usados. Entonces la gente simplemente, si quería recortar su barba, iba a hacer lo que yo hago. La recortan un poquito para que sea cómoda, para que no moleste, pero no la única forma realmente en aquella época de rasurarla era con una navaja. Y esto iba a marcar la diferencia, sobre todo en el aspecto de los Kohanim o de la gente en general, que no estamos copiando o siguiendo los modos de los sacerdotes o de los monjes de las diversas comunidades idólatras antiguas, paganas, que había alrededor de Israel. Son una serie de varias mitzvot que están relacionados con lo mismo. ¿Es cierto que hay 5 puntos en la cara en donde pasan arterias que podrían ponerse en riesgo la vida de una persona si se cortan con una navaja? Bueno, estos son como las explicaciones, yo les llamo como beneficios secundarios del cumplimiento de una mitzvah. El beneficio en este caso secundario es que sí, hay cierto riesgo en rasurar la barba, donde pueden existir arterias, pero además de eso tendríamos que ser muy enfáticos y aclarar que alágicamente tú puedes rasurarte todo lo que hay en la parte del cuello con una navaja, porque no es la cabeza. Solo donde se puede llegar a tocar la mandíbula hay una prohibición. Ahora, quien no sabe esto, mejor que no use para nada navaja, porque entonces sí se puede pasar para arriba o para abajo. Entonces, a mí las explicaciones que ya van más hacia la parte de salud o la parte, sí son reales, también en el tema de kashrut, por ejemplo, pero no son las razones originales de la mitzvah y serían como una explicación de un beneficio secundario. Entonces, sí, al no utilizar una navaja en la cara, tampoco te vas a cortar nunca, ¿verdad? Pero quien sabe y quien quiere podría llegar a rebajar toda la parte inferior de la barba en el cuello, y ahí por supuesto que es peligroso. Entonces no estaríamos haciendo match entre la idea de no entrar en un riesgo y la idea de cuidar esta mitzvah. Lo que sí está prohibido, aparte, es de no dejarse rasurar por alguna persona que llegue a poder tener algún motivo de causarte un daño. Entonces, por eso se necesita que haya ciertos testigos en el momento en el que tú vas a ir a rasurarte, si es que van a ir a utilizar una navaja en tu cuello, etc. Por eso hay muchas otras razones. Entonces, mejor no utilizar nada que tenga filo en todo el área de la cara. Y los 5 puntos a los que tú te refieres son, así como existen las esquinas, las peot de la cabeza, ¿sí? También existen 5 peot, 5 esquinas en la barba.
¿ok? Entonces tenemos 4 a los lados y una punta en la barbilla. Entonces esas serían las 5 partes que haces referencia donde no podemos utilizar la navaja, el filo de la navaja para cortar, y sobre todo lo que está en la cara tampoco. Ahora, dejando el tema de la barba y subiendo un poco más por la cabeza hasta llegar a la kipá. ¿Por qué algunos judíos utilizan kipá? ¿Cuál es el motivo? Ok, son preguntas muy buenas y sí son incómodas, pero no porque la pregunta sea incómoda, pero por la respuesta. Bueno, los invito a que busquen en Google la fotografía de Rab David Nieto. Rab David Nieto era un rabino sefaradí, de los fundadores de la comunidad sefaradí de Londres, que lo vas a ver en su foto con su peluca inglesa al estilo de, ya saben, renacentista, con esta peluca grande, y le buscas la kipá y no la ves por ningún lado, ¿okay? Entonces, hay que tener la cabeza cubierta. Los hombres tenemos que tener la cabeza cubierta en ciertas circunstancias, pero alágicamente existen 2 aspectos de cubrir la cabeza. Uno, que no puedes hacer nada relacionado con aspectos trascendentales o sagrados con la cabeza descubierta, porque el cubrirse la cabeza implica humildad, siempre. Cubrirte la cabeza implica humildad, implica que estás siendo consciente de lo que es trascendental, estás siendo consciente de que tú no eres absoluto. El hecho de cubrirse la cabeza implica todas estas cosas. Y hasta hace muy poco tiempo, salir a la calle con la cabeza descubierta era una falta de respeto. No en el mundo judío, en el mundo. Hasta hace muy poco tiempo, todavía la primera mitad del siglo XX, una persona respetable salía a la calle con un sombrero. No salía a la calle con la cabeza descubierta. Existen ciertos modismos de descubrir la cabeza para mostrar humildad cuando alguien te saluda o cosas así, ¿no? Pero en general, socialmente se entendía tanto en Oriente como en Occidente que el tener la cabeza cubierta implica que tienes respeto por ti y por los demás. Entonces, esto se aplica también para todo lo que es sagrado en el tema del judaísmo, decir bendiciones, rezar, estar haciendo alguna mitzvah o estudiando Torah con la cabeza cubierta. Ahora bien, también el Talmud dice que uno no puede andar por la calle o caminar más de 4 pasos, arba amot, es una medida de distancia, vamos a resumirlo en 4 pasos, con la cabeza descubierta, porque eso implica soberbia. Así como no puedes caminar 4 pasos con soberbia, no puedes ir en la vida con Rosh Zakuf, puedes caminar. Ahí me acuerdo perfecto que así nos decían de chiquitos que uno tiene que pensar que tiene un globo en la cabeza y que el globo te está haciendo que se suba tu cabeza para que camines y estés erguido. Bueno, la halajá prohíbe eso. No puedes caminar con Rosh Zakuf, porque realmente el que está caminando con la cabeza alzada, técnicamente le está diciendo al patrón del mundo, hazte para allá, vete tantito para arriba. Entonces tampoco hay que estar encorvados, pero hay que caminar con cierta humildad. Entonces está esta asociación entre la cabeza alzada y la cabeza tapada, ¿no? Entonces esto tiene que ver con la parte de no ser soberbios. Pero ¿qué pasa si estás en una circunstancia, en una situación donde, por ejemplo, tienes la cabeza tapada con un sombrero o con una peluca y no tienes kippah? Estás con la cabeza tapada, no necesitas nada más. Por eso les decía que busquen la pintura, la fotografía es pintura de Rab David Nieto o de muchos otros rabanim europeos de esa época, que los vas a encontrar con estas pelucas, o también con sombreros. No nada más sombreros europeos, el típico sombrerito que utilizamos hoy en día, que es sombrero europeo, sino también el tarbush que usaban los turcos. Los judíos usaban este sombrero rojo, cuadradito, tan típico oriental, que también usaban los musulmanes, o usaba cualquier persona que andaba en Turquía en esa época, ¿no? Entonces no es kippah, no es una pieza de tela redonda que tengamos en la cabeza. Sí, la usamos muchos de nosotros hoy en día
porque es lo más práctico, porque es lo más simple, lo más sencillo. Pero, y sobre todo esto vale mucho la pena aclararlo, lo mencionó incluso Rabbi Tzak Yosef, que es el Rishon LeZion, el rabino principal de los sefaradim hoy en día, que en aquellos lugares donde el no llevar la cabeza cubierta con una kipá no representa una afrenta manifiesta en contra del judaísmo tradicional y alguien no la está usando porque está en su trabajo, porque está en una situación donde hay cierto riesgo y lo que está haciendo no es una afrenta, no hay ninguna prohibición. O sea, puedes ser un judío ortodoxo que cuides todas las mitzvot, que vives en México, Sudáfrica, Rumania, yo qué sé, y que por alguna razón no estás usando kipá, no cuando dices verajot, no cuando estás en público, y no lo haces como una afrenta, un desprecio a tu judaísmo, no está prohibido y no hay ningún problema. Y hay que aclararlo muy bien, porque quizás hay gente que no usa kipá y piensa que por eso ya no es ortodoxo, no es cierto, ¿no? De hecho, también nos podemos meter con temas históricos, pero es debatible hasta cuándo realmente se convirtió la kipá en el símbolo de la ortodoxia o el símbolo del apego a las mitzvot. Ahora bien, si estás en una situación donde el quitarte la kipá sea entendido como una manifestación pública de rechazo a la Torá o de rechazo a tu tradición ortodoxa o judía, ahí sí hay una prohibición de quitarte la kipá. ¿Pero por qué? No porque técnicamente la cabeza tenga que estar tapada o no tapada, sino porque volvemos a lo que dice el Talmud. Estás actuando con soberbia y haciendo una manifestación pública de que tú rechazas la Torá. Solo en los lugares donde así se entiende. Queda clarísimo. Entonces, rabino, los judíos ortodoxos lo único que tienen que hacer es cubrir su cabeza. ¿Por qué utilizar entonces kipá y también sombrero? No, muy bien. Muy buenas preguntas. Ok. Para el rezo, específicamente cuando estamos haciendo la amidá, que es la parte del rezo donde nos levantamos y rezamos las 19 bendiciones de pie, por eso se llama amidá, que es la parte neurálgica y central del rezo, hay recomendaciones halajicas de que haya una doble cubierta. Entonces muchos usamos la kipá y el talit puesto encima de la cabeza, de la manera que tenemos dos cubiertas. También puede ser así cuando estás rezando el rezo de la tarde o de la noche, que no utilizamos talit. Entonces mucha gente se pone la kipá y se pone también un sombrero para tener doble cubierta. Eso es por un lado. Por otro lado, hay opiniones que establecen que la cubierta de la cabeza debe de ser visible a lo lejos. Muy probablemente la kipá que yo tengo puesto, a cierta distancia, no se note, ¿no? Entonces, por eso también los sefaradim o incluso los judíos ashkenazim utilizaban un tipo de kipá alta, que sobresale, que se nota que tienes esta kipá, para que sea visible hacia la distancia, por las mismas razones de lo que mencioné antes. En nuestra ropa tradicional del rabino sefaradí utilizamos la bata larga, que no está tan estereotipada como la ropa ashkenazí, pero también es por recato. El rabino, el hazán, que están en la tebá, que es la mesa que utilizamos para hacer el rezo en público, no estás ahí sin recato. Entonces, como siempre lo he dicho, las leyes de recato para hombres y mujeres aplican exactamente igual. Entonces nos cubrimos abajo de la rodilla y nos ponemos un sombrero que cubra la mayor parte de nuestra cabeza y que sea notorio. Entonces la ropa tradicional del rabino sefaradí incluye toda esta narrativa halágica. Y, curiosamente, las kipot de colores, en este sentido, son mejores que las kipot negras, porque son más obvias, son más evidentes. Entonces, aunque existe toda esta idea de que la kipá negra, oscura, opaca es ortodoxa, si nos vamos realmente al aspecto conceptual de la kipá, que sea algo notorio, una kipá de colores es mucho más notoria. Y de ahí nació la kipá tejida. Había un rabino
se llamaba Rabneria, que estaba en Israel y su esposa sabía tejer muy bien y le dijo que por favor que le hiciera una equipa con un bordado bonito, notorio, porque él quería que su judaísmo se vea a lo lejos, que su orgullo de estar relacionado con las mitzvot no se pierda. Entonces su esposa le hizo una equipa tejida y sus alumnos dijeron, yo quiero. Y de ahí salió todo el tema de la equipa tejida, que no tiene nada que ver. Hoy en día se usa como una bandera política de aquí o de allá o cosas así, pero lógicamente está perfecta e incluso puede ser que está mejor. Así es muy interesante como hoy en día las kippot diferentes representan una ideología, sobre todo en el Estado de Israel. Un hombre que utiliza una kippah tejida es un hombre, además de religioso, sionista. Bueno, pues hablemos ahora del tzitzit, que es otro elemento que también llama mucho la atención, porque lo que se ve a lo lejos, pues son como unos hilos blancos que sobresalen de la ropa y que a veces los hombres más ortodoxos pues los llevan ahí colgando. ¿De qué trata esta prenda? Aquí, por ejemplo, hay una diferencia importante entre sefaradim y ashkenazim. Los judíos sefaradim, que venimos de España, de los países balcánicos, e incluso también los sefaradim o los judíos orientales, seguimos la tradición de usar el tzitzit dentro de la ropa. Hay varias razones técnicas para eso, pero así es como se estableció para nosotros. Si hay un judío sefaradí que quiere utilizar el tzitzit por fuera y lo quiere hacer así, yo muchos años lo hice así. Vivíamos también en situaciones, por ejemplo en Israel, donde también es mucho más común tener el tzitzit, o a veces puedes tener el tzitzit por fuera, pero que no se note fuera del saco o lo que sea. Pero el chiste del tzitzit, que es una de las 613 mitzvot de la Torah, es Uritemoto uzhartem et kol mitzvot Hashem. Lo van a ver y van a recordar todas las mitzvot de Hashem. ¿Por qué ver Es una prenda de 4 esquinas, que hay una prenda que se usa bajo la ropa, es como una camiseta, que no tiene mangas, puede incluso tener mangas, pero lo importante es de que está abierta a los lados y tiene 4 esquinas. En las esquinas pones estas, se les llama en español, se les llama flecos, son flecos que pones y se anudan de una manera muy específica. Hay varias tradiciones de cómo anudarlo. Originalmente se utilizaban 3 hilos blancos y un hilo de tejelet. El tejelet es un cierto tono azulado, que el tejelet recuerda el mar recuerda el cielo, y el cielo te recuerda al Kiseh del trono de gloria, el patrón del mundo. Entonces, estos hilos se doblan de tal manera que terminan siendo 8 hilos. Son 4, pero al entrar por un lado de la esquina, salir del otro, quedan 4 y 4, y al hacer los nudos del tzitzit, quedan 8. Entonces tienes el hilo de tejelet, que se llama petil tejelet. Petil es como un mecha, pero se refiere a un hilo de tejelet, que te recuerda todas estas cosas y todas las mitzvot de la Torah. Entonces el hilo de tejelet se dejó de usar. ¿Por qué se dejó de usar el hilo de tejelet? Entonces están las versiones obviamente está la parte del Talmud, donde dice que el Gilazón, que es una criatura marina, de la cual se extraía el tejelet, puede ser que sea la sangre de esta criatura marina, con la cual se hacía este tinte que se utilizaba para hacer el tejelet. No es común, no se encuentra tan fácilmente, y entonces esto pudo haber causado que se pierda la tradición. Ahora, este hilo de tejelet, de azul, realmente no es un azul, es un azul muy tirándole también a lo verde, se tenía que poner en un hilo de lino. Como ya no tenemos la certeza del tejelet, no podemos usar lana y lino, porque el resto del talit, el tzitzit, sobre todo los otros hilos, son de lana y no lo podemos mezclar. Entonces se dejó de usar el tejelet del todo durante miles de años. Esta también es una de las razones por las cuales
Al no estar el azul, no es tan necesario que sea evidente, que sea visualmente obvio el tzitzit. Pero resulta que hoy en día, bueno, existió una corriente hasídica en Europa que quisieron determinar que el tejelet proviene de un tipo de calamar, es la tinta del calamar, y estos hasidim hicieron su hilo de tejelet no con hilo de lino, con hilo de lana, para no hacer esta mezcla y por lo menos representar el tejelet. Pero hoy en día ya podemos tener la certeza que el tejelet sale de un crustáceo que se llama murex. Y la razón por la cual se dejó de usar el tejelet, más allá de que era carísimo, era más caro una pieza de tela pintada de tejelet que el oro. Entonces hoy en día vemos la ropa de color como si fuera algo súper común. La verdad es de que no. En la antigüedad tener una ropa con un tinte era dificilísimo y carísimo. Más aparte, el mismo murex se utiliza con un proceso de oxidación con el oxígeno de diferente tiempo para hacer el púrpura, que es argamán en hebreo, y que los romanos prohibieron su uso para cualquier persona que no fuera de la realeza, que no fueran solamente el púrpura era para los gobernantes, para el César, su familia y punto. Y era una transgresión muy severa. Por lo tanto, al paso del tiempo, se pierde la conciencia, obviamente se termina el Imperio Romano, y se pierde la conciencia de dónde se obtenía el tejelet. Entonces, a pesar de que los líderes espirituales de los sefaradim nos han dicho que no usemos tejelet, y así yo lo hago en lo particular, quien desea usarlo, obviamente sin el hilo de lino, se puede usar, existe hoy en día ya el tejelet. La diferencia es que se pulveriza el tejelet y luego se vuelve a poner en líquido para que la reacción de oxidación no termine haciéndolo negro. Pero hoy en día puedes conseguir hilos de tejelet, que 100% estamos hablando del tejelet histórico. Y yo vi a varios sabios, grandes rabinos, por ejemplo, Rav Zalman Nehemia Goldberg, que era un dayan, que es un juez en Jerusalén, maestro de dayanim, que yo tuve la oportunidad de tener cercanía con él, falleció hace muy pocos años, que usaba tejelet. Entonces, todo esto para llegar a lo que quiero decir con respecto al tema del tzitzit. De todo lo que hemos estado hablando, este sí es un aspecto bíblico, un aspecto de la Torah, tanto el tzitzit como el tejelet. Lo que está interesante es por qué el tejelet se parece al mar, y el mar al cielo, y el cielo se parece al trono de gloria. ¿Por qué no directo? ¿No? Entonces, esta enseñanza de discernimiento es una maravilla. El tzitzit se usa solamente de día, porque tienes que poder determinar qué color es tejelet y qué color es kartí, que es este verde similar a lo que es un poro, ¿no? Una verdura verde. Por eso se sabe que el tejelet también tiene una tonalidad cercana a un azul turquesa que puede parecerse un poco a un verde tenue. Entonces, cuando hay suficiente luz de día, como para que tú tengas dos hilos, uno de tejelet y uno de kartí, y sepas cuál es cuál, ahí ya lo puedes ver. Entonces, Uritemoto, esto y ustedes lo verán, además de ver el tzitzit físicamente, también implica esta capacidad de discernimiento, que es un mensaje educativo muy fuerte. A lo mejor vamos a dar una clase de esto especial, porque es muy amplio el tema. Pero para tú poder conocer al Creador, tienes que saber ver esas pequeñas diferencias en la vida. Para poder pensar en todas las mitzvot, lo van a ver y van a recordar todas las mitzvot de Hashem. ¿Por qué es azul? No es porque es azul. Es
Es porque para reconocerlo tienes que tener discernimiento. Entonces, si tú puedes entender estas pequeñas diferencias, vas a recordar todas las mitzvot de Hashem, que están basadas en una educación consciente, no en un adoctrinamiento. Entonces, al verlo y entender la diferencia del tejelet, de lo que es tejelet y no es tejelet, de lo que es mar y es cielo, cuando tú ves hacia el horizonte, a veces te puedes perder. ¿Qué es mar? ¿Dónde es mar y dónde empieza el cielo? Cuando ves esa diferencia y entiendes lo que es físico, lo que es trascendental, y tienes el discernimiento para entender el mensaje divino, entonces también puedes pensar en Hashem y en el que se acabó. De esto a lo mejor algún día ampliamos. Por supuesto, parece un tema muy profundo. Finalicemos, Rabino, entonces con cómo se ve a simple vista ese judío ortodoxo que llama la atención y que podemos verlo a veces caminando en Jerusalén o en ciudades como Nueva York. Estamos hablando de una vestimenta, sí, siempre elegante, siempre blanco con negro. ¿Por qué el judío ortodoxo, en términos generales, se viste así? Ok, vamos a resumirlo en el judío ortodoxo ashkenazí para que se entienda bien. También existe la tradición, los ashkenazim, los judíos europeos, en general, alágicamente, toman el concepto de la destrucción del templo de una manera mucho más severa. Aunque tenemos nuestras leyes, también los sefaradim, que nos ayudan a no olvidarnos nunca de la destrucción del templo. Hay ciertas cosas, por ejemplo, los sefaradim hacemos la bendición de los kohanim todos los días, aunque estemos fuera de Israel. Y solamente no la hacemos cuando estamos en una casa de duelo. Y los judíos orientales la hacen incluso en la casa de duelo. Los ashkenazim, si estamos fuera de Israel, en el exilio, no hacen la bendición de los kohanim más que en día de fiesta, en Yom Tov, en Pesach, Rosh Hashanah, los días festivos, porque la alegría del día de fiesta te levanta y te equilibra de tal manera que puedas decir Birkat Kohanim. Y en esos días se visten los Hasidim y los Ashkenazim de blanco, con una cosa que se llama kitl, que no está tan obvio y no aparece tanto en las fotos porque está dentro del templo, dentro de la sinagoga, dentro del Bet HaKnesset. Pero en los días entre semana, que no se hace la verajá de los Kohanim, que estamos en un duelo severo, e incluso la frase central del rezo donde mencionamos la relación entre Dios y los seres humanos, entre Israel y Hashem, los Ashkenazim, los judíos europeos, dicen un texto que nosotros los sefaradim solo lo decimos en Tisha B'Av, solo lo decimos en el día de mayor duelo del año, porque ellos consideran el duelo algo mucho más severo. Entonces por eso se visten de duelo, literalmente. En la antigüedad, el color negro, también en el Talmud, hoy en día no lo hacemos así, el color negro implica duelo. Entonces esta ropa de negro, sin color, blanco y negro, implica la humildad y el duelo que llevamos porque no estamos en unión con el Creador, lo cual es manifiesto por las guerras, por las persecuciones, porque no tenemos el Bet HaMikdash, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los judíos sefaradim orientales, o de los países otomanos, o los marroquíes, o los yemenitas, o los romaniotes, no se nos olviden los romaniotes, todos visten de manera colorida, de manera... y esto ha cambiado últimamente los últimos 40 años, no más, en que los sefaradim han acudido a academias rabínicas ashkenaziot de rabinos europeos, y se ha ido permeando esta vestimenta también al mundo sefaradí. Entonces, no necesariamente un judío ortodoxo, de nuevo, la ortodoxia es el fuero interno. Si queremos entender la palabra ortodoxo en su sentido literal, etimológico, de que hay un apego a la legalidad tradicional, entonces seguir la halajá de acuerdo al Shulchan Aruch, de acuerdo a la tradición milenaria, sin modificar, sin reformar, sin hacer cambios. Pero no tiene nada que ver con lo externo.
aunque así se entienda hoy en día, que es uno más o menos ortodoxo de acuerdo a cómo se viste externamente, lo cual la realidad no es una idea judía. No es una idea judía de que lo externo necesariamente implique algo de tanta importancia. Solo hay una enseñanza del Sefer HaChinuch que nos enseña, nos dice que las acciones externas que llevamos a cabo sí nos impactan nuestro ser interior. Pero bueno, esos son más bien las mitzvot. Esos son más bien ponerte tu tefilín en las mañanas, o encender las velas de Shabbat, o tener las reglas de recato. Esas tienen una importancia bíblica muy, muy fuerte, tanto hombres como mujeres, porque eso ya es un lenguaje de lo que lleva dentro de ti y también te impacta lo que haces externo hacia lo interno. Pero los colores o verse, puede haber un judío completamente ortodoxo, y a mí me fascina porque donde yo hice mis exámenes de Rabanut, que amo este lugar con todo mi corazón, se llama Mahon Ariel, es el Instituto Ariel en Jerusalén, en Beit Magan. Saludos al rabino Tabachnik, que es el director ejecutivo. Fue fundado este instituto por Rav Shari Yashu Cohen, que lo menciono muchísimo también en mis clases. En ese Bet Midrash, lo que importaba no era nunca lo externo. Veías judíos sefaradim, ashkenazim, hasídicos, de kipá de color, de kipá negra, de kipá de todos los tipos, rabinos con jeans y playera, que son rabinos, y no son menos rabinos que yo, por tener unos jeans, y muchos de ellos saben mucho más de lo que yo sé hoy en día, porque lo externo no es lo que hace la diferencia. En hebreo hay una frase: Lo acoba cobea, veloa meil moil. El sombrero no establece quién eres. El saco tampoco sirve de nada. Pero nosotros, por supuesto, que al momento de tomar un puesto rabínico, también quienes tenemos esa gran responsabilidad, también tenemos una responsabilidad de ser congruentes con una imagen. Entonces, básicamente es eso. Pero si en mí estuviera, yo haría que todos los rabinos sefaradí volviéramos a vestirnos como rabinos sefaradí, de acuerdo a la tradición de nuestros ancestros. Pero como lo dijimos fuera de cámaras, no hay que ser rebelde. La rebeldía no ayuda en nada. Hay que tener humildad y hay que saber trabajar en nosotros mismos más que en los demás. Con eso nos quedamos. Me parece que pudimos entender la imagen pues del judío ortodoxo, que no siempre tiene que ser, ni parecer, ni verse de ese modo. El judío ortodoxo tiene muchas formas de presentarse, así que dejemos los estereotipos, por favor. Muchísimas gracias, Rabino, por su tiempo. Gracias, al contrario, gracias por venir, gracias por hacernos preguntas incómodas que nos llevan al siguiente nivel. Gracias, para mí siempre es un placer. Hasta la próxima.